Mi nombre es Samantha y a mis 34 años, nunca imaginé que me quedaría viuda con una hija gravemente herida. Aquel soleado martes de abril, mi mundo se desmoronó cuando David, mi amado esposo, durante 9 años, murió instantáneamente en una colisión. Cuando llamé a mis padres sollozando para decirles que David había muerto y que nuestra hija Lily, de 7 años, estaba en coma. Me dijeron que estaban demasiado ocupados en la celebración del cumpleaños de mi hermano Timothy como para venir. Mientras comparto el momento más desgarrador de mi vida. Me encantaría saber desde dónde me están viendo. Dejen un comentario abajo y suscríbanse si quieren escuchar cómo encontré fuerzas cuando mi propia familia me abandonó. Al crecer en los suburbios de Minneapolis, siempre me sentí como una idea tardía en mi propia familia. Mis padres, Eleanor y Richard, no ocultaban que mi hermano Timothy era su orgullo y alegría. 3 años menor que yo, Timothy no podía hacer nada mal a sus ojos. Sus mediocres notas eran celebradas, mientras que mis sobresalientes se daban por sentadas. Sus partidos de béisbol infantil eran eventos familiares, mientras que a mis recitales de danza a menudo solo asistía uno de mis padres, si es que asistía alguno. Recuerdo que mi fiesta de 10º cumpleaños fue cancelada porque Timothy tenía un resfriado leve. No hubo reprogramación. Solo un pequeño pastel, después de la cena y un regalo envuelto que resultó ser un suéter 2 tallas más pequeño. Mientras tanto, Timothy tenía elaboradas fiestas temáticas cada año con payasos, magos o viajes a parques de atracciones. Las entradas de mi diario de la infancia se leen como un catálogo de decepciones. El día en que mi ceremonia de graduación de la escuela secundaria fue apresurada porque Timothy tenía un partido de béisbol. La Navidad en la que recibí regalos prácticos como calcetines y útiles escolares, mientras Timothy recibía la última consola de juegos. Las innumerables veces que mis logros fueron reconocidos con un distraído "qué bien" cariño mientras Timothy recibía elogios efusivos por los logros más pequeños. Nunca entendí que me hacía menos digna de su atención y amor. Era una buena estudiante, nunca me metía en problemas y trataba desesperadamente de ganarme su aprobación. Nada funcionó. Durante la adolescencia pasé por una breve fase de rebeldía pensando que tal vez la atención negativa sería mejor que ninguna. Incluso eso no logró desviar su atención de Timothy. La universidad fue mi escape. En la Universidad de Minnesota, finalmente encontré mi lugar en el mundo. Estudié enfermería con un enfoque en pediatría, impulsada por un deseo de cuidar a los niños de la manera en que deseaba que alguien me hubiera cuidado a mí. En mi segundo año, conocí a David en una clase optativa de historia del arte. Él estudiaba arquitectura, apasionado por diseñar espacios que brindaran comodidad y belleza a las personas. David me notó de una manera en que nadie lo había hecho antes. Vio más allá de mis muros cuidadosamente construidos, el humor defensivo, el instinto de restarle importancia a mis propias necesidades. En nuestra tercera cita, cuando automáticamente cedí a su elección de restaurante, diciendo, realmente no me importa dónde comamos, él me llamó suavemente la atención. Creo que sí te importa, Samantha. Quiero saber qué quieres tú. Rompí a llorar justo allí en su coche. Ese momento marcó el comienzo de mi sanación. David se convirtió en mi roca, mi defensor, la primera persona que parecía genuinamente interesada en mis pensamientos y sentimientos. Cuando se lo presenté a mis padres, 6 meses después, él presenció su dinámica de primera mano, después de una cena entera en la que lo interrogaron sobre sus perspectivas de carrera. Pero no me preguntaron nada sobre mis estudios. Él se quedó atónito. ¿Siempre es así?, preguntó después. Prácticamente toda mi vida, admití. A pesar de cómo me trataban, David me animó a mantener una relación con mis padres. Siguen siendo tu familia, me decía. Tal vez cambien, y si no, construiremos nuestra propia familia donde todos sean valorados. Nos casamos después de la graduación en una pequeña ceremonia donde mis padres pasaron la mayor parte del tiempo presentando a Timothy a la familia extendida de David, presumiendo de su título en negocios y sus ofertas de trabajo. David me apretó la mano durante toda la recepción, un recordatorio silencioso de que yo le importaba. Nos mudamos a Seattle para el trabajo de David en una prestigiosa firma de arquitectura. La distancia de Minneapolis proporcionó un amortiguador tanto físico como emocional de mi familia. Nuestras llamadas se hicieron menos frecuentes, las vacaciones más pacíficas. Cuando di a luz a nuestra hija, Lily, hace 7 años. Mis padres nos visitaron por exactamente 2 días antes de volar a casa para uno de los partidos de hockey amateur de Timothy. David construyó una exitosa carrera diseñando edificios comunitarios.
sostenibles. Yo trabajé a tiempo parcial en el Hospital Infantil de Seattle, encontrando satisfacción al ayudar a pacientes jóvenes y a sus familias a superar tiempos difíciles. Ahorramos diligentemente, compramos una encantadora casa artesanal en un vecindario familiar y creamos el hogar cálido y de apoyo que siempre había anhelado. Lily se convirtió en una niña vibrante y creativa con los cálidos ojos marrones y el talento artístico de su padre. Llenó nuestra casa de risas y dibujos coloridos que David exhibía orgullosamente en su oficina. Cada hito, cada actuación escolar, cada rodilla raspada, recibió la atención y el cuidado que merecía. Mantuve un contacto obligatorio con mis padres, con llamadas telefónicas mensuales y visitas anuales en Navidad. David me recordaba amablemente que los llamara en sus cumpleaños o aniversarios, siempre siéndole el más perdonador. La gente solo puede dar lo que sabe dar, solía decir. No estaba totalmente de acuerdo, pero apreciaba su compasión. La Navidad pasada, anunciamos nuestros planes para un viaje de verano a Disney World, las vacaciones soñadas de Lily. Mis padres mencionaron de inmediato que Timothy y su novia podrían comprometerse por esas fechas, así que estarían ocupados con los planes de la fiesta de compromiso. David solo sonrió y dijo: «Eso es maravilloso para Timothy. Les enviaremos un bonito regalo». Así era David, siempre tomando el camino más noble. Esa noche me abrazó mientras lloraba, frustrada de que incluso la felicidad de mi hija fuera secundaria a los eventos de la vida de mi hermano. «Le daremos a Lily la experiencia mágica que se merece», prometió. «Nuestra familia es fuerte porque todos en ella son valorados». Pasamos los siguientes meses planeando nuestro viaje a Disney, investigando atracciones apropiadas para la edad de Lily y ahorrando para experiencias especiales como los desayunos con personajes. David incluso diseñó un libro de autógrafos personalizado para que Lily coleccionara firmas de las princesas de Disney. El viaje estaba programado para junio, a solo 2 meses de distancia. No teníamos ni idea de que nuestra familia se destrozaría antes de que llegáramos allí. El 17 de abril comenzó como un martes cualquiera. David preparó panqueques de arándanos para el desayuno, su especialidad que siempre hacía reír a Lily cuando los volteaba con un estilo exagerado. Recuerdo que me burlé de él por mancharse la corbata con masa de panqueques mientras me besaba para despedirse. Lily se había enroscado alrededor de sus piernas, no queriendo que se fuera a trabajar. «Pórtate bien con mamá y la señora Wilson hoy», dijo, arrodillándose para abrazarla. «Estaré en casa para la cena y podremos trabajar en tu proyecto de ciencias. ¿Promesa?», preguntó Lily, extendiendo su dedo meñique. «¿Promesa de meñique?», respondió él, entrelazando su dedo con el de ella. Esas fueron las últimas palabras que se intercambiaron. Las reproduzco en mi mente, constantemente agradecida, al menos por ese último momento de amor entre ellos. Dejé a Lily en la casa de nuestra vecina, la señora Wilson, quien la cuidaba después de la escuela hasta que yo regresaba de mi turno en el hospital. Mi jornada laboral fue ajetreada, pero rutinaria, revisando a los pacientes, administrando medicamentos, consolando a padres preocupados. La sala de oncología pediátrica, donde trabajaba a menudo, era emocionalmente agotadora, pero también gratificante cuando el tratamiento tenía éxito o cuando podía llevar consuelo a las familias que atravesaban sus momentos más oscuros. A las 3:15 de esa tarde, mi supervisora vino a buscarme con una expresión inusual en su rostro. «Samantha, tienes que venir a la oficina de inmediato», dijo, con voz tensa. «Ha habido un accidente». Mi primer pensamiento fue que Lily se había lastimado en la escuela, pero la expresión grave en los ojos de mi supervisora me dijo que era peor que un incidente en el patio de recreo, en la pequeña sala de conferencias. El capellán del hospital esperaba junto a la enfermera jefe. «Ha habido un grave accidente automovilístico», dijo el capellán suavemente. «Tu esposo y tu hija estuvieron involucrados. Una ambulancia los está trayendo aquí ahora». Mi mente luchaba por dar sentido a la información. «Pero Lily está en casa de la señora Wilson. David está en el trabajo». «Debe haber algún error», la enfermera jefe negó con la cabeza. David recogió a Lily temprano de la casa de la señora Wilson. Aparentemente, tenía una sorpresa para ella, un tiempo de padre e hija. Su auto fue golpeado por un camión comercial que se saltó un semáforo en rojo en Madison Street. La habitación pareció inclinarse y girar a mi alrededor. Recuerdo que me agarré al borde de la mesa, mi formación de enfermera activándose mientras me obligaba a respirar profundamente para evitar desmayarme. «¿Qué tan grave?», logré preguntar. El silencio que siguió me lo dijo todo. El capellán finalmente habló. «Están haciendo todo lo posible. El equipo de emergencias estará aquí en cualquier momento».
Corrí al departamento de emergencias, todavía con mi uniforme, pasando por delante de colegas que se acercaban con rostros preocupados. Cuando llegó la ambulancia, vi que sacaban 2 camillas. La más pequeña sostenía a Lily, su rostro, oscurecido por una máscara de oxígeno, su cuerpo aterradoramente inmóvil. Los paramédicos estaban realizando RCP a David. Una doctora a la que conocía bien, la doctora Rivera, me interceptó antes de que pudiera seguirlos a la sala de trauma. Samantha, lo siento mucho, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. David no lo logró. El impacto fue en el lado del conductor. Murió instantáneamente. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. Me doblé. Un lamento primitivo escapó de mi garganta que no reconocí como mi propia voz. Pero a través de mi shock surgió un pensamiento desesperado. Lily, JDE, está en estado crítico pero viva. El equipo de trauma la está evaluando ahora. Tiene una lesión grave en la cabeza y hemorragia interna. La están llevando directamente a cirugía. Las siguientes horas pasaron borrosas. Firmé formularios de consentimiento con una mano temblorosa. Colegas con los que normalmente trabajaba ahora me trataban con el suave cuidado reservado para las familias en crisis. Alguien me trajo agua que no pude beber. Alguien más me guió a una sala de espera privada. En algún momento me di cuenta de que necesitaba llamar a mis padres. A pesar de nuestra tensa relación, eran los abuelos de Lily y los suegros de David. Este era el tipo de momento en el que se suponía que las familias debían unirse. Seguramente lo dejarían todo por esto. Marqué con dedos temblorosos cada tono de llamada, aumentaba mi ansiedad. Cuando mi madre contestó con una alegre hola, pude escuchar sonidos de fiesta de fondo, risas y música. Mamá, me ahogué, mi voz se quebró. Ha habido un terrible accidente. David está muerto. Lily está en cirugía. Los necesito. Por favor, vengan. Hubo una pausa. Luego la voz de mi madre bajó un poco, pero aún así casual. Oh, Samantha, eso es horrible. Pero estamos en medio de la fiesta de cumpleaños número 30 de Timothy. Todos están aquí. Tenemos servicio de catering y Timothy está a punto de abrir sus regalos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, ¿me escuchaste? David está muerto. Mi esposo está muerto. Tu nieta podría no sobrevivir la noche. Necesito a mi familia. Entiendo, querida, pero no podemos irnos ahora mismo. Timothy ha estado planeando esta fiesta durante meses. Tal vez podamos ir el próximo fin de semana. O tu padre podría ir mañana, si las cosas siguen siendo serias. Si las cosas siguen siendo serias. Como si mi viudez y la lucha de Lily por la vida pudieran de alguna manera resolverse solas durante la noche. No importa, susurré, colgando. Me senté allí con el teléfono en la mano, completamente sola en mi dolor. Una enfermera me encontró 1 hora más tarde, todavía mirando a la pared. Ella me explicó amablemente que la cirugía de Lily continuaba, que el neurocirujano estaba haciendo todo lo posible para reducir la hinchazón en su cerebro, que habían detenido la hemorragia interna, pero que ella seguía en estado crítico. La están poniendo en un coma inducido médicamente para darle tiempo a su cerebro para sanar, explicó. Ayuda a reducir la presión y a prevenir más daño. ¿Cuándo despertará? Pregunté. Todavía no lo sabemos. Días, posiblemente semanas. Sus lesiones son muy graves, Samantha. Me llevaron a ver el cuerpo de David. Parecía en paz, casi como si estuviera durmiendo, excepto por la quietud antinatural y el pequeño corte encima de su ceja derecha. Acaricié su rostro aún cálido. Pasé mis dedos por su cabello y besé sus labios por última vez. Puse su anillo de bodas en mi bolsillo, junto a mi corazón. Cuidaré de Lily, le prometí. Me aseguraré de que sepa cuánto la amabas. Esa noche, dormí en una silla al lado de la cama de Lily en la UCI pediátrica, su pequeña figura empequeñecida por las máquinas y los monitores. Mis colegas me trajeron ropa limpia, comida que no podía comer y ofertas de ayuda que apenas podía procesar. El Dr. Wilkins, el neurocirujano, explicó que las próximas 48 horas serían críticas. Todo lo que podíamos hacer era esperar y rezar para que su joven cerebro luchara por recuperarse. Llamé a mis suegros, los padres de David, que vivían en Florida, a diferencia de mis padres. Ellos inmediatamente hicieron los arreglos para volar a Seattle, a pesar de su avanzada edad y sus problemas de salud. Llegarían a la tarde siguiente, al caer la noche del peor día de mi vida. Me di cuenta de que realmente entendía lo que significaba estar completamente sola. El hospital se quedó en silencio, solo con los pitidos de los monitores y los suaves pasos de las enfermeras del turno de noche. Sostuve la mano flácida de Lily.
observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración mecánica, y traté de imaginar cómo sobreviviríamos a esto, si es que ella sobrevivía. El universo me había arrebatado a mi esposo. Mi hija pendía de un hilo y mis propios padres no se dignaron a dejar una fiesta de cumpleaños. La base de mi vida se había desmoronado en un instante, dejando solo escombros y la aterradora incertidumbre de lo que traería la mañana. Los días posteriores al accidente se confundieron en una neblina de dolor y miedo. Existía en un extraño limbo entre la UCI pediátrica, donde Lily permanecía inconsciente, y las abrumadoras tareas que la muerte exige de los vivos. Los padres de David, Marta y George, llegaron al día siguiente como prometieron, sus rostros surcados por el shock y la tristeza. A diferencia de mis propios padres, ellos inmediatamente asumieron roles de apoyo a pesar de su propio dolor devastador. Marta se sentó con Lily mientras yo me reunía con los directores de la funeraria. George ayudó a contactar a los colegas y amigos de David. Me trajeron comida. Se aseguraron de que me duchara y me abrazaron cuando las olas de dolor se volvieron demasiado poderosas para soportarlas sola. ¿Ya llegaron tus padres?, preguntó Marta suavemente al segundo día. No vendrán, dije, las palabras aún amargas en mi boca. La fiesta de cumpleaños de Timothy era más importante. El rostro de Marta mostró shock y luego una profunda tristeza. Me apretó la mano, pero no dijo nada, respetando mi dolor sin añadir juicios. Más tarde, la oí susurrarle a George en voz baja. No puedo imaginarme eligiendo una fiesta en lugar de estar aquí para ella. Yo tampoco, y la herida de su ausencia caló más hondo de lo que podía expresar. Un oficial de policía vino al hospital para explicar los detalles del accidente. El conductor del camión comercial se había saltado un semáforo en rojo mientras enviaba mensajes de texto. Las cámaras de tráfico habían capturado todo el incidente. David no tuvo oportunidad de evitar el impacto. El oficial mencionó que la compañía de seguros de la empresa de transporte probablemente ofrecería un acuerdo dada la clara responsabilidad. Me dio la información de contacto de un defensor de víctimas que podría ayudar con los asuntos legales. La firma de David envió representantes con condolencias y apoyo práctico. Me aseguraron que la póliza de seguro de vida de David se procesaría rápidamente y se ofrecieron a manejar el papeleo. Los colegas del hospital organizaron un servicio de entrega de comidas y cuidado de niños para cuando Lily se recuperara. Amigos que no había visto en meses aparecieron con ofertas de ayuda. Sus rostros consternados por la incómoda impotencia que acompaña a la tragedia de otro. Mi teléfono permaneció notablemente en silencio desde Minneapolis. Ni una llamada de mis padres, ni un mensaje de texto preguntando por el estado de Lily, nada. La ausencia decía mucho. Planear el funeral de David mientras la vida de Lily pendía de un hilo se sentía surrealista. ¿Cómo podía elegir ataúdes y himnos cuando no sabía si pronto estaría planeando un segundo funeral más pequeño? El neurólogo pediátrico, el Dr. Chen, ofreció una esperanza cautelosa, notando pequeñas mejoras en la actividad cerebral de Lily. Pero advirtió que el camino a la recuperación sería largo e incierto. Los cerebros de los niños son notablemente resistentes, dijo, pero debemos prepararnos para la posibilidad de efectos duraderos. Ahora mismo, nos centramos en mantenerla estable y darle tiempo a su cerebro para sanar. Asentí, aferrándome a cualquier fragmento de esperanza. Cada día, dividía mi tiempo entre los arreglos funerarios y la cabecera de Lily, leyéndole sus historias favoritas, poniéndole su música favorita y describiéndole las tarjetas y dibujos que sus compañeros de clase le habían enviado. La especialista en vida infantil lo alentó, diciendo que los pacientes en coma a menudo podían oír, incluso si no podían responder. Sigue hablándole, instó. Tu voz es su ancla. El funeral se celebró 6 días después del accidente. Los colegas de David llenaron la iglesia junto con nuestros vecinos, amigos y su familia extendida que había volado de todo el país. La firma de arquitectura cerró ese día en su honor. Ex clientes enviaron flores y tarjetas describiendo cómo los diseños de David habían mejorado sus vidas. Su mejor amigo, Márquez, pronunció un elogio que capturó la amabilidad, la creatividad y la integridad inquebrantable de David. Mis padres no asistieron. Ni una explicación, ni flores, ni siquiera una tarjeta. Su ausencia creó un vacío visible que la gente notó, pero evitó mencionar educadamente. La tía de David, Susan, sin embargo, fue menos diplomática. ¿Dónde están tus padres?, preguntó en la recepción. Cuando se lo expliqué, su rostro se endureció. Eso es inexcusable, simplemente inexcusable. No tenía la energía emocional para defenderlos.
No había defensa. El día después del funeral, me reuní con un abogado especializado en casos de muerte por negligencia, la empresa de transporte, ansiosa por evitar un largo juicio público. Dada la negligencia del conductor, ya había ofrecido un acuerdo sustancial. La cifra era lo suficientemente asombrosa como para cubrir los gastos médicos de Lily, su cuidado futuro y nuestra seguridad financiera para los años venideros. Firmé los papeles aturdida, pensando en cómo David habría querido que el futuro de Lily estuviera protegido. Esto no lo traerá de vuelta, dijo el abogado suavemente, pero asegurará que no tengas que preocuparte por las finanzas durante este terrible momento. Esa noche, después de otro día en la cabecera de Lily, sin cambios en su estado, volví a una casa vacía que ya no se sentía como un hogar. La taza de café de David todavía estaba en su escritorio. La mochila de Lily colgaba en su gancho junto a la puerta. Dibujos arquitectónicos a medio terminar yacían donde los había dejado, proyectos que nunca se completarían. Me senté en nuestra cama, rodeada de su ropa, que todavía olía a él, y finalmente me permití desmoronarme por completo. Los sollozos salieron de un lugar profundo y primitivo. Haciendo eco en las habitaciones vacías, grité en su almohada. Despotriqué contra la injusticia, le rogué que volviera. Le supliqué a cualquier deidad que pudiera estar escuchando que, al menos, perdonara a mi hija. Mi vecina Karen escuchó mis gritos y vino, sentándose en silencio a mi lado hasta que pasó la tormenta. Me trajo una cena que no pude comer y limpió los platos que había dejado sin lavar durante días. Pasos pequeños, dijo, solo respira y da pasos pequeños. En el 9º día, Lily me apretó la mano. Fue débil, posiblemente un reflejo, pero el doctor Chen se sintió animado. Comenzaron a reducir gradualmente su sedación, monitoreando de cerca su actividad cerebral en busca de cualquier signo de angustia. Cada informe positivo se sentía como una pequeña luz en la inmensa oscuridad que estaba atravesando. Para el día 12, Lily respiraba por su cuenta, aunque seguía inconsciente. Los médicos hablaban con cautela de una recuperación significativa en lugar de si se despierta. Me aferré a estos sutiles cambios en el lenguaje como a salvavidas. A pesar de todo, el silencio desde Minneapolis continuó. Ni una llamada preguntando por el estado de Lily, ni una oferta de ayuda. Nada del patrón de la infancia de ser ignorada había evolucionado en algo mucho más doloroso en la edad adulta. Un completo abandono durante la peor crisis de mi vida. Luego, en el día 14, todo cambió. Mi teléfono sonó con el número de mis padres. Después de 2 semanas de silencio, finalmente se estaban comunicando. A pesar de todo, una pequeña parte infantil de mí se sintió aliviada. Tal vez se habían dado cuenta de la magnitud de su fracaso y llamaban para enmendarlo. No podría haber estado más equivocada. La llamada de mis padres fue breve y extrañamente formal. Mi madre simplemente dijo que estaban en Seattle y que les gustaría pasar por mi casa esa tarde. Ninguna pregunta sobre el estado de Lily, ninguna expresión de simpatía, solo una notificación de su inminente visita. Acepté, demasiado agotada emocionalmente para hacer lo contrario. Dejé al lado de Lily por solo la 3ª vez desde el accidente, asegurándole que volvería pronto. La madre de David, Marta, prometió quedarse con ella y llamar de inmediato si había algún cambio. El viaje a casa se sintió surrealista, el sol de primavera y los cerezos en flor a lo largo de mi calle. Un contraste ofensivo con la desolación que llevaba dentro. Cuando el coche de alquiler de mis padres se detuvo en el camino de entrada, observé desde la ventana de la sala, tratando de prepararme emocionalmente. Mi padre se veía igual que siempre, su postura rígida, su rostro impasible. Mi madre se arregló el cabello antes de salir del coche, más preocupada por las apariencias que por la gravedad de la situación. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar, de pie en silencio mientras entraban. No se ofrecieron ni se esperaron abrazos. Samantha, te ves terrible, dijo mi madre, mirando mi cabello sin lavar y las ojeras bajo mis ojos. ¿Has estado durmiendo? No mucho, respondí secamente. Pasar las noches en una silla de hospital mientras mi hija lucha por su vida no es propicio para el descanso. Mi padre se aclaró la garganta incómodamente. Sí, bueno, lamentamos mucho lo de David. Era un buen hombre. Las palabras eran correctas, pero se pronunciaban con la profundidad emocional de una tarjeta de pésame de supermercado. No hubo mención de su ausencia en el funeral. Ninguna explicación por las 2 semanas de silencio. ¿Cómo está la niña?, preguntó mi madre, evitando el nombre de Lily como a menudo hacía, como si su nieta fuera una conocida lejana. Lily, enfaticé, todavía está en coma, pero mostrando pequeñas señales de mejoría. Los médicos son cautelosamente optimistas.
Eso es bueno, asintió mi padre, los niños son resistentes. Un silencio incómodo siguió mientras nos sentábamos en la sala. Los ojos de mi madre se movían, notando las tazas de café sin lavar y la pila de correo en la mesa auxiliar. Mi padre jugaba con su anillo de bodas, girándolo alrededor de su dedo. Nos enteramos del acuerdo, dijo finalmente, su voz cambiando al tono profesional que solía reservar para las discusiones financieras. Me quedé helada. ¿Cómo te enteraste de eso? Margaret nos llamó, respondió mi madre, refiriéndose a una prima lejana que trabajaba en una compañía de seguros. Mencionó que la empresa de transporte ofreció una suma muy generosa. 7 cifras, oyó. El hecho de que estuvieran discutiendo mis asuntos financieros privados con familiares lejanos, sin molestarse en llamarme directamente, me provocó una ola de náuseas. Margaret, no debería haber compartido esa información. Dije fríamente, no es algo que quiera discutir. En realidad, por eso vinimos, continuó mi padre, ignorando mi incomodidad. Queríamos hablar sobre el acuerdo y cómo podría beneficiar a la familia. ¿Beneficiar a la familia? Repetí, sin comprender. Mi madre se inclinó hacia adelante. Creemos que, como tus padres y los abuelos de Lily, deberíamos tener derecho a una parte del acuerdo. 50% sería justo, creemos. Las palabras se quedaron en el aire como gas tóxico. No podría haber estado más sorprendida si me hubieran abofeteado físicamente. Quieren la mitad del dinero de la muerte de mi esposo. Mi voz sonaba distante, como si alguien más estuviera hablando. No se trata solo del dinero, dijo mi padre, de manera poco convincente. Hemos tenido algunos contratiempos financieros recientemente. El mercado no ha sido amable con nuestras inversiones. Y Timothy está comenzando una nueva aventura de negocios que necesita capital. Timothy necesita dinero para un negocio, repetí huecamente. Por eso creen que merecen la mitad de la compensación por la muerte de mi esposo y las lesiones de mi hija. Somos familia, dijo mi madre, como si eso lo explicara todo. Las familias se ayudan en momentos de necesidad. Y ahora mismo, necesitamos asistencia financiera. En momentos de necesidad, repetí. Como cuando mi esposo murió y mi hija resultó gravemente herida y no se dignaron a dejar una fiesta de cumpleaños. Mi madre tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómoda antes de recuperarse. Fue un momento inoportuno. Teníamos invitados, compromisos. Timothy se habría sentido devastado si nos hubiéramos ido. Devastado, susurré. A diferencia de mí, que simplemente me quedé viuda y posiblemente a punto de perder a mi hija. Está siendo dramática, dijo mi padre con desdén. Siempre has sido demasiado sensible. Además, tienes tu trabajo en el hospital y esa póliza de seguro de vida que David debe haber tenido. El acuerdo es un dinero extra que podría ayudarnos a todos. Dinero extra, repetí, todavía luchando por procesar su audacia. Para el cuidado médico continuo de mi hija y su futuro incierto, por la pérdida de su padre. Ese tipo de dinero extra. No estamos pidiendo todo, dijo mi madre, como si fuera una concesión generosa. Solo la mitad. Estamos pensando en usar parte de él para ayudar a Timothy a abrir esa microcervecería de la que ha estado hablando. Es una oportunidad de inversión sólida, la mención de los sueños de cervecería de mi hermano, mientras mi hija yacía en coma en una cama de hospital, rompió algo dentro de mí. Una fría claridad me invadió, borrando cualquier esperanza persistente de que mis padres fueran capaces de un amor o empatía genuinos. ¿Trajeron algo para Lily? Pregunté de repente. Una tarjeta, un peluche, algo para mostrarle a su única nieta que les importa. Ella está luchando por su vida. Intercambiaron miradas incómodas. Pensamos que era mejor resolver primero los asuntos financieros, dijo mi padre. Podemos pasar por la tienda de regalos mañana antes de visitarla. Si es que los reconoce, dije amargamente. ¿La han visto, qué, 3 veces en toda su vida? Eso no es justo, protestó mi madre. Vivimos en otro estado. Existen los teléfonos, las videollamadas, los aviones. Contrarresté. Ustedes eligieron estar ausentes. La paciencia de mi padre se estaba agotando visiblemente. Mira, Samantha, no vinimos aquí para revivir viejas quejas. Vinimos a discutir el acuerdo. Como tus padres, creemos que tenemos derecho a ser considerados en la distribución de estos fondos. ¿Derecho? Repetí. ¿Basado en qué exactamente? Su apoyo inquebrantable durante esta crisis, su presencia en el funeral de David, su preocupación por la recuperación de Lily, basado en el hecho de que somos familia, insistió mi madre, su voz se elevaba. La familia se cuida mutuamente. ¿Cuándo se ha aplicado eso a mí? Pregunté en voz baja.
cuando han puesto mis necesidades o las de Lily por encima de las de Timothy. Ahí vas de nuevo, siempre compitiendo con tu hermano, suspiró mi madre. Los amamos a ambos por igual, pero Timothy necesita apoyo extra en este momento. El familiar estribillo casi me hizo reír. Timothy siempre necesitaba apoyo extra, ya fuera por sus calificaciones mediocres, sus relaciones fallidas o sus repetidos cambios de carrera. Creo que deberías considerar vender esta casa, sugirió mi padre, mirando a su alrededor de manera crítica. Es demasiado grande para ti y Lily ahora. Podrías mudarte a una más pequeña, liberar algo de capital, tal vez incluso volver a Minneapolis para estar más cerca de la familia. La sugerencia casual de que vendiera la casa que David había restaurado con tanto amor, donde cada rincón guardaba recuerdos de nuestra feliz familia, fue la gota que colmó el vaso. Salgan, dije en voz baja. Disculpa, mi madre parecía ofendida. Salgan de mi casa ahora. Samantha, no seas ridícula, comenzó mi padre. Dije, salgan. Mi voz se elevó a un grito. No vinieron aquí por amor o preocupación. Vinieron por dinero. Dinero de la muerte de mi esposo. ¿Qué clase de personas son ustedes? Me miraron, genuinamente conmocionados por mi estallido. Nunca les había hablado de esta manera antes. Siempre había tragado mi dolor y decepción para mantener la paz. Te daremos tiempo para que te calmes, dijo mi madre con rigidez, levantándose del sofá. Obviamente, no estás pensando con claridad en este momento. Nunca he pensado con más claridad en mi vida. Respondí, mi voz temblaba de rabia. Salgan y no vuelvan hasta que estén listos para ser padres y abuelos de verdad, no oportunistas que buscan una ganancia de mi tragedia. Mientras recogían sus abrigos, mi padre hizo un último intento. Solo piensa en lo que hemos dicho. El negocio de Timothy podría ser muy exitoso con la inversión correcta. Podría beneficiar a Lily a largo plazo. Caminé hacia la mesa auxiliar, donde había colocado una foto enmarcada de David y Lily tomada solo unas semanas antes del accidente. Estaban en el parque, David empujando a Lily en un columpio, ambos riendo bajo el sol. Se la di a mi padre. Esto es lo que su codicia cuesta. Esto es lo que Lily perdió. Esta es la realidad de ese dinero del acuerdo. Por primera vez, vi algo resquebrajarse en la fachada compuesta de mi padre, miró fijamente la foto, el color se le iba de la cara. Como si finalmente estuviera viendo el costo humano detrás de los signos de dólar. Mi madre se asomó por encima de su hombro, sus labios se separaron ligeramente en estado de shock. Lily podría no recuperarse por completo, continué con la voz quebrada. Podría tener daño cerebral, discapacidades físicas, un trauma que llevará para siempre. David se ha ido, su cuerpo estaba tan destrozado que recomendaron un ataúd cerrado. Ese dinero nunca reemplazará lo que perdimos. Nunca. La fotografía tembló en las manos de mi padre. Por un momento pensé que vislumbré un arrepentimiento genuino en sus ojos, pero rápidamente me devolvió el marco. Sus muros emocionales se reconstruyeron. Hablaremos cuando seas más racional, dijo, pero su voz carecía de su autoridad habitual. Se fueron sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de ellos con una finalidad que se sintió extrañamente liberadora. Me hundí en el suelo, todavía agarrando la fotografía, exhausta pero de alguna manera más ligera. Por primera vez en mi vida, los había enfrentado. Por primera vez, había llamado a su comportamiento por lo que era: cruel, egoísta y completamente sin empatía. Cuando su coche de alquiler se alejó, me di cuenta de que, finalmente había dejado de esperar a los padres que merecía y acepté la realidad de quienes eran en realidad. El conocimiento era doloroso, pero liberador, como dejar una pesada carga que había llevado toda mi vida. Necesitaba volver con Lily al hospital, donde la gente realmente se preocupaba por nosotros. Coloqué la foto con cuidado en la repisa y dejé la casa vacía detrás de mí. Mis pasos decididos mientras caminaba hacia la única familia que importaba ahora. Mis padres no se fueron de Seattle de inmediato como había esperado. En cambio, aparecieron en el hospital a la mañana siguiente, tomándome por sorpresa mientras estaba sentada junto a la cama de Lily, leyéndole su libro favorito en voz alta. Su aparición en la puerta de la sala de la UC y me envió una punzada de ansiedad. Marta, la madre de David, sintió mi tensión y se paró protectoramente cerca de la cama de Lily. Le trajimos un regalo, anunció mi madre, sosteniendo un oso de peluche genérico con una cinta de que te mejores pronto que todavía tenía la etiqueta de precio de la tienda de regalos del hospital. Gracias, dije rígidamente, tomando el oso y colocándolo en el alféizar de la ventana entre las docenas de regalos reflexivos de los compañeros de clase de Lily, mis colegas y los amigos de David, una ofrenda pálida en comparación.
Mi padre miró fijamente la pequeña figura de Lily, los tubos y monitores que la rodeaban con una expresión que no pude descifrar del todo. Por un momento pensé que detecté una preocupación genuina, pero fue rápidamente reemplazada por su habitual desapego clínico. Los médicos dicen que está mejorando, ofrecí, sin estar segura de por qué todavía estaba tratando de construir puentes que ellos consistentemente quemaban. Bien, bien, asintió mi padre. Sus ojos se movieron hacia el equipo médico como si evaluara su valor. Marta se excusó, apretándome el hombro de manera solidaria mientras se iba, entendiendo que necesitaba espacio para esta confrontación. La habitación se sintió más pequeña solo con nosotros tres y la figura inconsciente de Lily. Hemos estado pensando en nuestra conversación de ayer, comenzó mi madre, su voz artificialmente suave. Entendemos que estás bajo un tremendo estrés en este momento. Me alegra que lo reconozcan, respondí con cautela. Nos damos cuenta de que nuestro momento podría haber sido mejor, continuó. Tal vez deberíamos haber esperado para discutir los arreglos financieros. No es que la solicitud fuera incorrecta, solo el momento. La distinción no se me escapó. Sin embargo, mi padre interrumpió, el hecho es que la familia necesita apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Estamos dispuestos a reducir nuestra solicitud al 30% del acuerdo en lugar del 50%. Eso parece más que justo. Los miré con incredulidad. Habían interpretado mi indignación como una táctica de negociación en lugar de un rechazo fundamental de su derecho. Todavía no entienden, dije en voz baja, consciente de Lily y del entorno del hospital. Esto no se trata de porcentajes. Se trata del hecho de que ven mi tragedia como una oportunidad financiera. Eso no es justo, Samantha, protestó mi madre. Estamos pensando en la familia en su conjunto. No, están pensando en Timothy como siempre, la corregí. Sean honestos al menos. Esto no tiene nada que ver conmigo o con Lily. Mi padre suspiró con impaciencia. Timothy tiene un plan de negocios real. Necesita capital. Este dinero podría crecer con la inversión correcta y beneficiar a todos a largo plazo. A todos excepto a David, que está muerto. A todos excepto a Lily, que podría necesitar atención especializada durante años. Está siendo melodramática, dijo mi madre con desdén. Los médicos dijeron que está mejorando. Mejorando no significa que se recuperará por completo, expliqué, mi formación de enfermera activándose. Podría tener deterioros cognitivos permanentes, discapacidades físicas, trauma emocional. Todavía no lo sabemos. Bueno, con más razón para asegurar que la familia tenga estabilidad financiera, contrarrestó mi padre, como si esto fortaleciera su argumento. Si el negocio de Timothy tiene éxito, todos nos beneficiaríamos. Miré a Lily, su rostro pacífico no revelaba nada de la batalla que su cerebro estaba librando, y algo se cristalizó dentro de mí. Este momento no era solo sobre el dinero o incluso su insensible respuesta a la muerte de David. Se trataba de una vida de amor condicional, de nunca ser suficiente, de siempre quedar en segundo lugar ante las necesidades y deseos de Timothy. Quiero mostrarles algo, dije, sacando mi teléfono. Desplacé a las fotos tomadas el día después del accidente, fotos que había tomado para la demanda por muerte por negligencia. Fotos del coche de David aplastado más allá del reconocimiento. Fotos de Lily inmediatamente después de la cirugía, su cabeza afeitada y vendada, su pequeño cuerpo conectado a más tubos de los que parecían posibles. Fotos que no le había mostrado a nadie más porque eran demasiado dolorosas, demasiado privadas. Le entregué el teléfono a mi padre. Para esto es el acuerdo. Esta destrucción, este dolor. Esto es lo que sucedió mientras ustedes celebraban el cumpleaños de Timothy. Las manos de mi padre temblaron mientras se desplazaba por las imágenes. Mi madre se asomó por encima de su hombro con una mano presionada contra su boca. La iluminación clínica del hospital proyectaba sombras duras en sus rostros, resaltando el shock que finalmente había logrado atravesar su autoabsorción. Mi esposo murió instantáneamente. El camión golpeó su lado directamente. El paramédico dijo que nunca sintió dolor. Mi voz estaba firme ahora, cada palabra deliberada. Lily fue arrojada contra su ventana con tanta fuerza que su cráneo se fracturó en 3 lugares. Tuvieron que quitarle un pedazo de su cráneo para aliviar la presión en su cerebro. Para eso es el acuerdo. Tomé el teléfono y saqué fotos diferentes. David en la graduación de jardín de infantes de Lily, radiante de orgullo. Los 3 en el Monte Rainier el verano pasado, picos nevados detrás de nuestros rostros sonrientes. David enseñándole a Lily a andar en bicicleta.
sus manos estabilizando su espalda. Nuestra última Navidad juntos, pijamas a juego y sonrisas matutinas somnolientas. Esto es lo que perdimos. Esto es lo que el dinero no puede reemplazar. Esto es lo que Lily crecerá sin. Mi madre tenía lágrimas en los ojos ahora, ya sea por una emoción genuina o por manipulación. No podía decirlo. Mi padre apartó la mirada, concentrándose en los monitores sobre la cama de Lily. No estábamos pidiendo todo el acuerdo, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Estarías aquí ahora mismo? Si no hubiera un acuerdo al que reclamar una parte. Su silencio fue una respuesta suficiente. He pasado toda mi vida tratando de ganarme tu amor, continuó. Las palabras fluyendo ahora, después de décadas de represión, trabajando duro, convirtiéndome en enfermera, casándome con un buen hombre, dándote una nieta. Nunca nada fue suficiente para igualar la mediocridad de Timothy. Eso no es cierto, protestó mi madre débilmente. Lo es, y todos lo sabemos, insistí. Cuando los llamé llorando porque David estaba muerto y Lily también podía morir, eligieron una fiesta de cumpleaños en lugar de apoyar a su hija. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre mi lugar en sus vidas. Mi padre se movió incómodo, eso fue un error, admitió. Deberíamos haber venido de inmediato. Sí, deberían haberlo hecho, estuve de acuerdo. Pero no lo hicieron. Y ahora están aquí con la mano extendida, queriendo beneficiarse de mi pérdida. Miré a Lily, sacando fuerza de su tranquila presencia. Quiero que se vayan ahora. Quiero que regresen a Minneapolis y realmente piensen qué tipo de padres y abuelos quieren ser. Porque en este momento no son bienvenidos en nuestras vidas. No puedes impedir que veamos a nuestra nieta, dijo mi madre con un toque de pánico en su voz. Puedo y lo haré si eso es lo que se necesita para protegerla, respondí con calma. No dejaré que crezca, sintiendo lo que yo sentí, tratando constantemente de ganarse un amor condicional que nunca llega. Ella se merece algo mejor. Yo me merecía algo mejor. Mi padre se levantó bruscamente. Estás molesta, lo entendemos. Te daremos algo de tiempo para que pienses, de manera más racional, sobre esta situación. Estoy pensando de manera perfectamente racional, le aseguré. Por primera vez en mi vida veo la dinámica de nuestra familia con total claridad. Y elijo romper el ciclo. ¿Qué significa eso? Preguntó mi madre, con la voz pequeña. Significa que ya no estoy disponible para el papel que siempre he interpretado, la hija comprensiva que acepta menos de lo que merece. Significa que Lily y yo somos un paquete completo y el acceso a ella requiere amor y respeto genuinos para ambas. Significa que las necesidades de Timothy no superan automáticamente a las nuestras. Me puse de pie, colocándome físicamente entre ellos y la cama de Lily en una postura protectora que era tanto literal como simbólica. Tienen que tomar una decisión, les dije. Pueden irse de aquí y continuar como siempre lo han hecho, priorizando a Timothy y tratándome como una idea tardía. O pueden hacer el trabajo duro de examinar su comportamiento y hacer cambios reales. Pero de cualquier manera, obtendrán exactamente el 0% del acuerdo. Así no es como te criamos para hablarnos, dijo mi padre, con la cara enrojecida de ira. No, me criaron para que aceptara las migajas y estuviera agradecida por ellas. Ya no lo voy a hacer. Marta apareció en el umbral, probablemente habiendo escuchado las voces que se elevaban. ¿Todo está bien aquí dentro?, preguntó, con su instinto protector de abuela evidente. Mis padres se estaban yendo, dije con firmeza. Mi madre abrió la boca como para discutir. Luego la cerró de nuevo. Algo en mi expresión debió haberle transmitido la futilidad de una discusión posterior. Porque por una vez en mi vida yo era inamovible. Se fueron sin decir otra palabra, la espalda de mi padre rígida de indignación. Mi madre lanzando una última mirada a Lily antes de seguirlo. Marta se puso a mi lado y me rodeó con un brazo a los hombros mientras los veíamos caminar por el pasillo del hospital. Estoy orgullosa de ti, susurró. David también lo estaría. Las lágrimas llegaron entonces, no de dolor o ira, sino de liberación. Finalmente me había defendido, por Lily, por la familia que David y yo habíamos creado. Había nombrado la disfunción que había ensombrecido toda mi vida y me negué a aceptarla por más tiempo. Mientras Marta me abrazaba, sentí una pequeña presión en mi otra mano. Miré hacia abajo para ver los dedos de Lily moviéndose contra los míos, sus párpados aleteando ligeramente. Lily, jadeé. Marta, llama a la enfermera. Ese momento marcó dos profundos despertares. Mi hija comenzando su viaje de regreso a la conciencia y mi propia salida de una vida de subyugación emocional. Lo que sea que viniera después. Lo enfrentaríamos juntas, rodeadas de personas que realmente nos amaban.
no de aquellos que simplemente reclamaban el título de familia sin ganárselo. El día en que Lily abrió los ojos por primera vez sigue siendo el momento más profundo de mi vida después de perder a David. Ocurrió gradualmente, un aleteo de párpados, un apretón de dedos, un pequeño gemido que me hizo lanzarme al botón de llamada. El equipo médico se apresuró a entrar, realizando evaluaciones rápidas, mientras Lily luchaba por recuperar la conciencia. Mami susurró, su voz ronca por el tubo de respiración que le habían quitado días antes. Estoy aquí mismo, mi amor, le aseguré, las lágrimas corriendo por mi cara. Mami está aquí mismo. ¿Dónde está papi?, preguntó, la pregunta inocente, destrozando mi alegría momentánea. ¿Cómo le dices a una niña de 7 años que su padre se ha ido para siempre? La psicóloga infantil aconsejó honestidad, entregada con una simplicidad apropiada para su edad. Así que le sostuve la mano y le dije que papá había sido herido demasiado gravemente en el accidente y se había ido al cielo, que la amaba mucho y que siempre la cuidaría, que estaba bien estar triste y enojada, que yo también estaba triste y enojada. Ella lloró, su pequeño cuerpo temblando con sollozos que me preocupaban, dada su lesión en la cabeza. Pero los médicos me aseguraron que la liberación emocional era normal y necesaria. Me metí en la cama del hospital a su lado, abrazándola mientras nos lamentábamos juntas, la primera de las innumerables veces que nos consolaríamos en los meses venideros. Las pruebas neurológicas revelaron tanto milagros como desafíos. El habla y la memoria de Lily se mantuvieron en gran medida intactas, algo extraordinario dada la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, el daño en su corteza motora dejó su lado derecho significativamente debilitado. Necesitaría una fisioterapia intensiva para volver a aprender a caminar y las habilidades motoras finas. Las pruebas cognitivas mostraron sutiles retrasos en el procesamiento que podrían afectar su aprendizaje. Es joven, lo que le favorece, explicó el Dr. Chen. El cerebro pediátrico tiene una plasticidad notable. Con terapia y apoyo constantes puede recuperar muchas funciones. Es posible que algunas deficiencias permanezcan, pero puede aprender a adaptarse. Establecimos una nueva rutina centrada en la recuperación de Lily. Mañanas en fisioterapia, tardes con terapeutas del habla y ocupacionales, y noches leyendo juntas en su habitación del hospital. Los padres de David regresaron a Florida, pero llamaban a diario, enviaban paquetes de cuidado y hacían arreglos para que los parientes la visitaran. Mis colegas se turnaban para sentarse con Lily cuando necesitaba ocuparme del papeleo del funeral, las reclamaciones de seguros y la creciente montaña de facturas médicas. El acuerdo con la compañía de camiones se procesó con una velocidad inesperada. La compañía estaba ansiosa por evitar la publicidad negativa. El agente de seguros que entregó el cheque se veía incómodo, consciente de que ninguna cantidad de dinero podría compensar nuestras pérdidas. Aún así, la seguridad financiera que proporcionó eliminó un factor estresante significativo, permitiéndome tomar una licencia prolongada del trabajo para concentrarme en la recuperación de Lily. Mis padres no hicieron más intentos de contactarnos después de nuestra confrontación. Sin llamadas, sin tarjetas para Lily, sin reconocimiento de los límites que había establecido. Su silencio fue a la vez doloroso y liberador. La confirmación final de que su amor siempre había sido condicional, disponible solo cuando les resultaba conveniente o beneficioso. Timothy, sin embargo, llamó un mes después de que Lily se despertara. Su voz era vacilante, casi avergonzada. Mamá y papá me contaron lo que pasó, dijo. Lo de David y Lily y lo de ellos pidiendo dinero. ¿Te contaron que eligieron la fiesta de tu cumpleaños en lugar de venir cuando David murió? Pregunté, incapaz de evitar el amargor en mi voz. Su pausa me dijo que habían omitido ese detalle. No mencionaron esa parte. Jesús, Samantha, lo siento mucho. Si lo hubiera sabido, les habría dicho que se fueran. Por primera vez, escuché lo que sonaba como un arrepentimiento genuino en la voz de mi hermano. Se me ocurrió que Timothy, a pesar de todo su privilegio en la dinámica de nuestra familia, también era un producto de la disfunción de nuestros padres. No es tu culpa, dije finalmente. Tú no creaste la situación. Aún así, debería haber llamado antes. Simplemente no sabía qué decir. No hay nada que nadie pueda decir que arregle esto, reconocí. Pero hacerse presente ayuda. Reconocer la pérdida ayuda. ¿Cómo está Lily?, preguntó. Le di una actualización honesta sobre su condición, los desafíos que se avecinaban, las pequeñas victorias que celebrábamos. Él escuchó sin interrumpir, sin ofrecer promesas vacías.
Cuando terminé, se aclaró la garganta torpemente. Oye, sobre lo de la cervecería, quiero que sepas. Nunca les pedí que obtuvieran dinero de ti. Esa fue su idea, no la mía. Nunca querría dinero de algo tan horrible. Te creo, dije, sorprendida al descubrir que, realmente lo hacía. Timothy había sido mimado y favorecido, pero nunca había sido intencionalmente cruel. ¿Puedo enviarle algo a Lily? ¿Un regalo o una tarjeta o lo que sea que pueda ayudar? A ella le gustaría eso, estuve de acuerdo. Ella está disfrutando especialmente de la terapia de arte en este momento. Cualquier cosa creativa sería bienvenida. 2 semanas después, llegó un gran paquete que contenía un juego completo de materiales de arte de calidad profesional, una docena de libros de cómo dibujar para niños y una tarjeta escrita a mano de Timothy, expresando amor por su sobrina. Fue más reflexivo de lo que había esperado de mi hermano. Un pequeño puente que se extendía a través del abismo familiar. Lily regresó a casa después de 2 meses en el hospital. Nuestra casa modificada para acomodar su silla de ruedas y el equipo para su terapia continua. La transición fue desafiante para ambas. El espacio vacío, donde David debería haber estado, se sintió más agudo en casa, entre sus pertenencias, sus proyectos. Su presencia, que persistía en cada habitación. Lily tenía pesadillas, gritando por su padre. Yo la abrazaba durante la noche, mis propias lágrimas mezclándose con las de ella. Amigos y vecinos se unieron a nuestro alrededor con apoyo práctico. Karen, la vecina, instaló una rampa sobre nuestros escalones de entrada. Márquez, el mejor amigo de David, terminó la casa del árbol que David había estado construyendo para Lily, adaptándola para que fuera accesible cuando se hiciera más fuerte. Mis colegas del hospital organizaron una rotación para ayudar con los ejercicios de terapia de Lily y sus necesidades médicas. El dinero del acuerdo me permitió contratar terapeutas especializados que venían a nuestra casa, reduciendo los agotadores viajes a las instalaciones ambulatorias. Establecí un fondo fiduciario para las futuras necesidades médicas y educación de Lily, asegurándome de que siempre tendría seguridad financiera sin importar sus habilidades. Una parte se destinó a adaptar nuestra casa con puertas más anchas, una ducha accesible y otras características que facilitan el acceso. 6 meses después del accidente, Lily dio sus primeros pasos sin ayuda en fisioterapia. Fue un viaje tambaleante pero decidido a través de la colchoneta acolchada. El video que grabé de ese momento se convirtió en mi posesión más preciada. Su cara se iluminó de triunfo mientras la terapeuta la animaba. Esa noche me senté junto a su cama, mucho después de que se durmiera, contándole a la foto de David sobre su logro, segura de que, de alguna manera, él lo sabía. Pasó un año, marcado por primeras veces dolorosas. La primera Navidad sin David, la primera actuación escolar de Lily. Él nunca vería su cumpleaños, ahora pasado en el cementerio, con flores y lágrimas silenciosas. Establecimos nuevas tradiciones para honrar su memoria, un picnic anual en su parque favorito y un adorno navideño seleccionado cada año para representarlo. Mantuve sus premios de arquitectura en un lugar destacado, mostrándole a Lily fotos de los edificios que él había diseñado en Seattle. Tu papá ayudó a construir nuestra ciudad, le decía. Su trabajo mejora la vida de las personas todos los días. Timothy nos visitó 2 veces ese año, incómodo pero genuino en sus esfuerzos por construir una relación con Lily. Nunca mencionó a nuestros padres durante estas visitas, aunque sabía que debían preguntar por nosotros. Trajo regalos pensados para Lily y una vez, inesperadamente, un dibujo arquitectónico enmarcado de David que había rastreado a través de un antiguo colega. Un gesto que me conmovió hasta las lágrimas. Mis padres hicieron un intento de contacto, un correo electrónico formal, sugiriendo un nuevo comienzo ahora que las emociones se habían calmado. El mensaje no mencionaba su comportamiento anterior, no reconocía el daño causado, ni ofrecía una disculpa real. Respondí simplemente que seguía abierta a una relación basada en el respeto y el cuidado genuino, pero eso requería responsabilidad por las acciones pasadas. Nunca respondieron. La recuperación de Lily progresó de forma intermitente. Su pierna derecha seguía siendo más débil que la izquierda, requiriendo una órtesis para la estabilidad. Sus habilidades motoras finas mejoraron lo suficiente como para volver a dibujar, aunque sus líneas, antes precisas, ahora eran algo temblorosas. Las pruebas cognitivas mostraron retrasos en el procesamiento que la calificaron para un plan de educación individualizado en la escuela. Cada desafío fue enfrentado con determinación. Su resiliencia era una inspiración diaria. So parece tanto a David, comentó Marta durante una de sus visitas.
esa misma terquedad tranquila, esa negativa a rendirse. Era cierto, Lily había heredado la tenacidad de su padre, junto con sus cálidos ojos marrones y su espíritu creativo. Viéndola esforzarse en las difíciles sesiones de terapia, veía la determinación de David reflejada en su pequeño rostro. Era tanto reconfortante como desgarrador. Para el segundo aniversario del accidente, habíamos establecido una nueva normalidad. Volví a trabajar a tiempo parcial, encontrando sanación ayudando a otras familias a navegar crisis médicas. Lily asistía a la escuela, con servicios de apoyo, y hacía amigos a pesar de sus diferencias. Nos unimos a un grupo de apoyo para familias afectadas por lesiones cerebrales traumáticas, encontrando una comunidad entre otros que entendían nuestros desafíos específicos. Parte del acuerdo se destinó a establecer una pequeña beca a nombre de David en su antigua universidad, otorgada anualmente a un estudiante de arquitectura enfocado en el diseño accesible. Otra parte financió un parque infantil diseñado específicamente para niños con desafíos de movilidad, construido en un parque cerca de nuestra casa. Estos homenajes dieron sentido a nuestra pérdida, transformando el dolor privado en bien público. La cervecería de Timothy finalmente abrió sin la inversión de nuestros padres. Nos invitó a la gran inauguración, donde había dedicado un rincón tranquilo con asientos cómodos como el rincón de Lily, con una pequeña estantería y material de arte. Fue un gesto reflexivo que sugería que estaba superando la influencia de nuestros padres. El camino del duelo no es lineal, algunos días eran casi normales, llenos de la risa de Lily y pequeñas victorias. Otros me ponían de rodillas con el peso de la ausencia, del futuro que David nunca vería, de los hitos que se perdería. Aprendí a hacer espacio para ambas realidades, a sostener la alegría y la tristeza simultáneamente, a ser madre a través de mi dolor. Y siempre recordé el momento en que finalmente me defendí en esa habitación de hospital, negándome a aceptar menos de lo que merecíamos. Ese momento de claridad, por doloroso que fuera, me había liberado de una vida de buscar una aprobación que nunca llegaría. Al perder a David, había encontrado una fuerza que nunca supe que tenía. Poseía una ferocidad protectora que aseguraría que Lily creciera sabiendo que su valor nunca estaba en duda 3 años después del accidente que lo cambió todo. Lily y yo estábamos en la inauguración del nuevo parque infantil accesible, financiado en parte por nuestro dinero del acuerdo. A sus 10 años, Lily todavía caminaba con una ligera cojera y usaba una órtesis en su pierna derecha para actividades prolongadas. Pero había desafiado muchos de los cautelosos pronósticos iniciales. Sus retrasos cognitivos persistían, requiriendo tiempo extra para procesar información y adaptaciones especiales en la escuela. Pero su talento artístico había florecido. Sus dibujos ahora colgaban en un centro de terapia pediátrica local. A papá le encantaría este lugar, dijo, examinando el parque infantil diseñado para acomodar a niños de todas las habilidades. La placa cerca de la entrada llevaba el nombre de David y una cita de una de sus entrevistas sobre la arquitectura que crea espacios, donde todos pertenecen. Sí, a él realmente le gustaría, estuve de acuerdo, viendo cómo la fisioterapeuta de Lily, Lisa, la ayudaba a navegar por el columpio adaptativo diseñado específicamente para niños con desafíos de movilidad. Los 3 años desde que perdimos a David nos habían transformado a ambas. El duelo había labrado nuevos cauces en nuestras vidas, remodelando nuestras identidades y relaciones. El dolor nunca desapareció por completo, pero había evolucionado de la cruda y consumidora agonía de esos primeros días a algo más manejable, un compañero en lugar de un destructor. Mi relación con mis padres seguía siendo distante y formal, después de su silencio inicial tras nuestra confrontación. Finalmente enviaron una carta cuidadosamente redactada, expresando pesar por cualquier malentendido, pero sin llegar a una disculpa genuina. Respondí con límites claros. Eran bienvenidos a ser parte de la vida de Lily si podían demostrar un cuidado incondicional y constante por ambas. Nuestra interacción ahora consistía en tarjetas de cumpleaños, llamadas telefónicas ocasionales y breves visitas supervisadas 1 o 2 veces al año. Estas visitas eran cordiales, pero carecían de calidez. Mis padres parecían inseguros de cómo relacionarse con nosotros sin sus patrones familiares de favoritismo y manipulación emocional. Nunca volvieron a mencionar el dinero del acuerdo, aunque a veces sorprendía a mi padre observando las mejoras de nuestra casa con miradas calculadoras. Timothy, sorprendentemente, se había convertido en una presencia más genuina en nuestras vidas.
Liberados de la dinámica competitiva que nuestros padres habían fomentado, desarrollamos una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la rivalidad. Su cervecería presentaba una pared con obras de arte de Lily, y se había convertido en un tío confiable, recordando sus eventos escolares y celebrando sus hitos de terapia. Creo que perder a David me hizo darme cuenta de lo que realmente importa. Me confió durante una visita. Mamá y papá siguen siendo los mismos, siempre enfocados en las apariencias y los logros. Pero tú y Lily me mostraron que hay más en la familia que eso. El dinero del acuerdo que había causado tanto conflicto había sido cuidadosamente administrado para asegurar el futuro de Lily. Un fondo fiduciario cubriría sus necesidades médicas continuas y su educación, incluyendo la universidad si ella elegía ese camino. Las modificaciones accesibles en nuestra casa habían facilitado la vida diaria a medida que progresaba de la silla de ruedas al andador y a la caminata independiente ocasional. Una parte se había reservado para posibles cirugías futuras que podrían mejorar su movilidad a medida que creciera, más allá de nuestras necesidades inmediatas. El acuerdo nos había permitido crear legados significativos en memoria de David. La beca de arquitectura en su alma mater ya había apoyado a 5 estudiantes prometedores. El parque infantil accesible proporcionaba inclusión para niños previamente marginados por el equipo tradicional. Estas contribuciones tangibles al mundo se sentían como extensiones del espíritu compasivo de David. Mi propio viaje de sanación no había sido lineal, lleno de desencadenantes inesperados y avances. En el segundo año después de su muerte, me uní a un grupo de apoyo para el duelo y finalmente me permití procesar la ira que había reprimido, no solo hacia el conductor del camión que se llevó la vida de David, sino hacia mis padres por su negligencia emocional de toda la vida. La validación de otros que entendían las complejas dinámicas familiares fue transformadora. La familia es quien se presenta se convirtió en mi mente, una verdad simple aprendida a través de una experiencia dolorosa. Y la gente se había presentado por nosotras de maneras extraordinarias. Marta y George, a pesar de su edad avanzada y problemas de salud, nos visitaban regularmente y llamaban a Lily semanalmente. Mis colegas del hospital habían organizado cadenas de comidas durante la recuperación de Lily. La firma de arquitectura de David había establecido una pasantía pagada a su nombre y continuaba incluyéndonos en los eventos de la compañía. Nuestros vecinos se habían convertido en familia extendida, ayudando con todo, desde el cuidado del jardín hasta el cuidado de niños de emergencia. Estas conexiones formaron un tapiz de apoyo mucho más fuerte que los hilos frágiles que me habían unido a mis padres. Había dejado de intentar ganarme el amor de aquellos incapaces de darlo libremente. Y, en su lugar, ábrase el cuidado genuino ofrecido por nuestra familia elegida. En el cumpleaños más reciente de Lily, ella pidió visitar la tumba de David, algo que rara vez solicitaba. Llevamos sus girasoles favoritos y nos sentamos juntas en el pequeño banco que había instalado junto a su lápida. Creo que papá estaría orgulloso de nosotras, dijo, arreglando las flores cuidadosamente con su mano derecha aún algo torpe. ¿Por qué crees eso, cariño?, le pregunté. ¿Por qué no nos rendimos y no dejamos que las cosas tristes nos volvieran malas? Su simple sabiduría me dejó sin aliento, a pesar de todo lo que había perdido, a pesar de los desafíos continuos que enfrentaba. Mi hija había comprendido algo profundo sobre la resiliencia y el carácter que muchos adultos nunca entienden. Tienes toda la razón, le dije. Papá estaría tan orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo. Esa noche, mientras la arropaba en la cama, Lily hizo la pregunta que revisitaba periódicamente a medida que su comprensión de la pérdida evolucionaba. ¿Crees que la abuela y el abuelo alguna vez serán diferentes? Consideré mi respuesta cuidadosamente, equilibrando la honestidad con la esperanza. La gente puede cambiar si realmente quiere. Pero es muy difícil cambiar patrones que han existido durante mucho tiempo. Lo que importa es que nosotras conozcamos nuestro propio valor, lo vean ellos o no. Ella sintió pensativamente. Me alegro de que el tío Timothy haya cambiado. Yo también, cariño. Y me alegro de que tengamos a Marta y George y a Lisa y Márquez y a todos los que nos ayudan. Nuestra familia elegida, sonreí, besando su frente, nuestra verdadera familia, corrigió soñolienta. La sabiduría en su simple redefinición me conmovió hasta las lágrimas. A pesar de todo, o tal vez debido a ello, Lily estaba creciendo para ser una persona de notable perspicacia y compasión. El accidente le había quitado tanto, pero no había disminuido su capacidad de amar y agradecer. En la quietud de su habitación,
rodeada por las obras de arte que representaban su sanación continua. Reflexiones sobre el viaje que habíamos recorrido. El dinero del acuerdo que mis padres habían demandado con tanta insensibilidad había, de hecho, transformado nuestras vidas, pero no de la manera que ellos habían imaginado. Había proporcionado seguridad, sí, pero lo que es más importante, había financiado las terapias que ayudaron a Lily a recuperarse, creado homenajes duraderos a la memoria de David y nos había dado la libertad de redefinir la familia en nuestros propios términos. La mayor transformación, sin embargo, no tuvo nada que ver con el dinero. Fue el descubrimiento de mi propia voz después de una vida de silencio. El coraje de establecer límites después de años de complacencia. La libertad encontrada al liberar la necesidad de aprobación de aquellos incapaces de darla. Al perder a David, me vi obligada a encontrar una fuerza que nunca supe que poseía. Al luchar por la recuperación de Lily, había aprendido habilidades de defensa que servían a otros a través de mi trabajo. Al confrontar a mis padres, finalmente me había liberado de los patrones establecidos en la infancia, asegurando que Lily crecería sabiendo que su valor inherente nunca estaba en duda. El dinero del acuerdo había asegurado nuestro futuro, pero defendernos a nosotras mismas había salvado nuestras almas. Cuando miro hacia atrás a ese terrible día en que llamé a mis padres con la peor noticia de mi vida, solo para que me dijeran que estaban demasiado ocupados con la fiesta de cumpleaños de Timothy, ya no siento solo dolor, siento gratitud por la claridad que proporcionó, por dolorosa que fuera. A veces, los momentos más devastadores iluminan verdades que no hemos podido ver. A veces, perder lo que pensábamos que necesitábamos revela lo que realmente importa. La familia, he aprendido, no se define por el sino por el amor en acción. Se demuestra en vigilias en el hospital y llamadas telefónicas a medianoche, en cumpleaños recordados y límites respetados, en celebrar victorias y sentarse con el dolor. Se construye elección por elección, día a día. En los 1000 pequeños momentos en que las personas se presentan unas por otras sin cálculo ni condición. Ese es el legado que estoy construyendo para Lily, no la perfección, no la protección de todas las dificultades, sino el conocimiento inquebrantable de que es digna de amor auténtico, la sabiduría para reconocerlo cuando se le ofrece y el coraje para alejarse cuando se le niega. ¿Alguna vez has tenido que redefinir la familia en tu propia vida? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. A veces, compartir nuestros viajes ayuda a otros a encontrar su camino a través de luchas similares. Si esta historia resonó contigo, por favor, considera suscribirte y compartirla con alguien que pueda necesitar escuchar que la familia es una cuestión de comportamiento, no solo de sangre. Gracias por escuchar y recuerda que tu valor nunca depende de aquellos que no lo ven.